Así como lo comentó el pastor Héctor, mi nombre es Axel, tengo 16 años de casado. Este año mi esposa y yo, este mes estamos celebrando 16 años de casados. Están mis dos hijos conmigo. Reciban un saludo de la Iglesia Bíblica Roca Eterna, ahí en la colonia Tres Cruces. Y es verdaderamente un privilegio poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Algo que Héctor no comentó y que él no sabe es que yo de manera personal lo tengo en muy alta estima, porque cuando él llegó a la iglesia, nosotros ya casados, Lucas había nacido, Matilda estaba a punto de nacer. En alguna plática, en alguna conversación, él y su esposa nos recomendaron un lugar donde podíamos llevar a nuestros hijos, porque en ese momento, por cuestiones de economía y por cuestiones de prioridades, mi esposa tenía que terminar de trabajar, de hacer un proyecto. Y él nos recomendó un lugar y nuestros hijos asistieron a ese lugar los primeros años de su vida y fuimos grandemente bendecidos. Después, cuando tenían ya que entrar a otra escuela, ¿quién creen que me recomendó otra escuela? Héctor y su esposa nos recomendaron otra escuela para que nuestros hijos pudieran seguir su educación, y también les hicimos caso y también fue de gran bendición para nuestra familia. Entonces uno nunca sabe cuándo va a bendecir a un hermano en conversaciones que a lo mejor nos pueden parecer triviales, pero fuimos grandemente bendecidos y edificados por la vida de Héctor y de Naya a través de sus sugerencias, ¿verdad? Estoy seguro que ellos lo recuerdan. Y es por eso que después de colaborar con Héctor les puedo decir que realmente el día de hoy aquí con ustedes me siento en confianza, me siento en familia. Ahora, eso, mis hermanos, no es normal en estos tiempos. Vivimos en tiempos de profunda desconfianza. Cualquiera de nosotros podemos decir, no sé si tú puedes levantar tu mano y decir que confías en, por ejemplo, los políticos hoy en día. Los que tienen una serie de principios, y si no te gustan, también tienen otra serie de principios. Entonces, es difícil confiar en ellos. O las noticias, ¿quién de aquí todavía ve noticias y creemos que eso es exactamente lo que está pasando? Ya no confiamos, ¿verdad? Ahora en las redes sociales tampoco. Y creo que en general vivimos en una sociedad llena de desconfianza. Vemos todos una promoción en algún lugar, ¿verdad? Y lo primero que pensamos es, esto es demasiado bueno para ser verdad. Seguramente aquí hay un truco. Y la mayoría de las veces sí lo hay. Lo que es preocupante, queridos hermanos, es que esta desconfianza se puede extender a nuestras relaciones dentro de la iglesia. Esto se ve reflejado muchas veces en nuestras relaciones con los líderes de las iglesias, con los pastores, líderes de ministerio, inclusive reflejado en nuestras relaciones con nuestro propio hermano en Cristo. Desconfianza es ese sentimiento que alguien o algo no es honesto o no está siendo transparente. ¿Y cuál es la razón de este fenómeno de desconfianza en la sociedad y en la iglesia? Pues claramente sabemos que este fenómeno tiene mucho que ver con la falta de congruencia en la vida de las personas. El decir que creemos en algo para después ir y hacer lo contrario. El proclamar un mensaje, compartir un mensaje, ¿verdad?, como verdadero, para después vivir nuestra propia vida contraria al mensaje proclamado o compartido. Por el contrario, qué edificante es ver vidas que muestran congruencia entre lo que enseñan, lo que hablan, lo que viven. Y esto es especialmente poderoso en la vida de las personas como yo, que tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, como muchos de ustedes que veo que tienen servidores. Eso es una responsabilidad dentro de la iglesia. Pero no solo es para ellos, es igual de importante tener congruencia en la vida de todo hijo de Dios. El Hijo de Dios ha sido mandado a proclamar con su vida el Evangelio,
que dice haber creído con su mente y con su corazón. Cuando la iglesia de Cristo es atacada, cuando la iglesia de Cristo es perseguida, cuando los cristianos son calumniados, no solo nos vamos a defender con palabras, sino poderosamente apuntamos a nuestra vida, no como un ejemplo de perfección. No apuntamos a nuestra vida como un ejemplo de perfección, sino como un ejemplo de alguien que estaba muerto y ahora vive. Esto que acabo de decir, mis hermanos, asume que el cristiano vive con la expectativa el día de hoy de tener aflicción en este mundo. Si vivimos como Cristo nos ha mandado a vivir, cada uno de nosotros, el cristiano va a experimentar en algún momento de su vida calumnia, persecución. Se dirán cosas de nosotros, de ti y de mí, que tú y yo sabemos que no son verdad. Se nos pondrán etiquetas que no corresponden a lo que creemos. Claramente estaremos, ¿verdad?, atacados por el mensaje que predicamos. Y si eso pasa en nuestras vidas, estaremos en buena compañía, porque eso mismo le pasó a una iglesia hace muchos años, la iglesia en Tesalónica. Y eso mismo le pasó a Pablo, quien fundó la iglesia en Tesalónica. Acompáñenme por favor en su Biblia a la primera carta de Tesalonicenses. Vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a estar estudiando de los versículos 1 al versículo 12. Ahora hay que ponernos en contexto, como es posible que sepan, y si no, en su segundo viaje misionero, Pablo tenía la intención de ir a Asia para predicar el evangelio. Ahí quería ir Pablo, pero el Espíritu Santo se lo impidió, guiándolo a que pasara a Macedonia. Eso lo podemos ver para los que anotan, ¿verdad?, en Hechos capítulo 16. Ahí vemos como Pablo, queriendo ir a Asia, el Espíritu Santo lo termina mandando a Macedonia. Pablo, junto con su nuevo compañero de ministerio, Silas, junto con un joven pasante en ese momento llamado Timoteo, llevaron el evangelio de Jesús a la ciudad de Filipos y luego, después de seguir adelante desde Filipos, llegaron a Tesalónica. Eso lo podemos leer en el siguiente capítulo, en Hechos 17, versículo 1 al versículo 9. ¿Qué vamos a ver en esos versículos? Vamos a ver que Pablo y sus colaboradores vieron y vivieron un gran éxito con el evangelio en Tesalónica. Tesalónica es una buena iglesia. Ellos viven éxito en Tesalónica, en el corto tiempo que estuvieron ahí. Pero luego vamos a ver en el versículo 5 al versículo 9, en Hechos 17, que las cosas empiezan a poner muy difícil. Empiezan a sufrir persecución. Ahora, ¿qué pasa? A pesar de que ellos encuentran esta resistencia, Pablo y sus compañeros permanecen fieles en Tesalónica, fieles a su tarea, gozosos con la maravillosa transformación que está ocurriendo en la vida de esta iglesia. Pablo tiene que salir de Tesalónica, va a Berea, y luego deja, ¿verdad?, a sus colaboradores en Berea, y Pablo va a Atenas a predicar. Después de eso va a Corinto, y mientras está en Corinto, Timoteo, quien había visitado a la iglesia que habían fundado en Tesalónica, regresa con Pablo a darle noticias acerca de cómo estaba la iglesia que habían fundado en Tesalónica. De manera general, las noticias para Pablo son que la iglesia está muy bien, está creciendo, está firme. Esto lo sabemos porque si usted lee en el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses,
nos vamos a dar cuenta que Pablo está dando gracias a Dios en oración por la vida fiel de los tesalonicenses. Dice, he recibido noticias de que ustedes están dando un buen testimonio, de que están firmes en lo que fueron enseñados. Pero también Pablo recibe noticias de que empieza esta iglesia a sufrir persecución. Empiezan a ser atacados a través de atacar el ministerio de Pablo, a través de atacar a Pablo, a través de atacar lo que Pablo les había enseñado, el mensaje que les había predicado. Empieza a ser atacado Tesalónica a través de calumnias hacia la vida de Pablo, y como resultado de esto, Pablo tiene a bien creer que es necesario enviar una carta de regreso, y se nos da la primera carta a los tesalonicenses, más o menos escrita en el año 50, 51 después de Cristo. Esta es una de las primeras, si no la primera carta que escribió Pablo a las iglesias que él había fundado. El pasaje que tenemos ante nosotros, Primera de Tesalonicenses 2, Pablo va a llamar a los tesalonicenses a retroceder el tiempo. Va a ayudar a los tesalonicenses a recordar cómo él y sus compañeros de ministerio hicieron su parte para que la predicación del evangelio fuera eficaz y tuviera impacto entre quienes lo escuchaban. Cuando examinemos este pasaje vamos a encontrar cómo Pablo llama a los tesalonicenses a esto precisamente. Recuerda la manera en que yo, Pablo, y los demás que estuvimos conmigo, llevamos el evangelio a ustedes. El principio que Pablo va a dejar bien claro, mis hermanos, y es para todos nosotros, es que tú y yo y todos los que estamos aquí proclamamos un mensaje con nuestra vida. Y para los hijos de Dios, la forma en que vivimos siempre termina en una de dos cosas. O adornamos o obstaculizamos el evangelio con nuestras vidas. Pablo les va a recordar de esta realidad. Ahora, vamos a ver cómo es que Pablo proclamó el evangelio junto con sus compañeros ante los tesalonicenses. Y si tú has ido, ¿verdad?, a conferencias, si tú tienes tiempo, ¿verdad?, has escuchado seguramente este pasaje ser predicado en conferencias para pastores, ¿verdad?, como un marco para los líderes. Pero no solo es para los líderes de las iglesias, es para cada uno de nosotros. Porque como dije, cada uno de nosotros con nuestra vida predica un mensaje. Y ese mensaje debe de ser congruente con el que hemos creído. ¿Para qué? Para adornar el evangelio y no obstaculizarlo. Porque tú y yo vamos a ser, si estamos viviendo de acuerdo a Cristo, calumniados. Y cuando seamos calumniados, debemos de poder apuntar hacia nuestra vida. No como perfecta, sino como alguien que antes estaba muerto, ahora vive y cada día está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Ese es el mensaje que tu vida y mi vida debe de llevar. Y vamos a ver cómo lo expresa Pablo. Acompáñenme ahí, voy a dar lectura a esta porción de la Escritura, 1 Tesalonicenses 2, 1 al 12. La palabra de Dios dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esta es la palabra de Dios y vamos a ver rápidamente 7 principios que vemos aquí acerca de cómo podemos asegurarnos que nuestra vida proclame el Evangelio que hemos creído. Número 1, versículos 1 y 2. Vamos a ver que la vida que proclama el Evangelio es una vida que sufre voluntariamente. Voluntariamente. Pablo escribe, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo les está recordando que antes de llegar a Tesalónica, en Filipos habían sido ¿qué? Golpeados, encarcelados, humillados por una sola causa del Evangelio. Sin embargo, lejos de bajar la voz como algunos de nosotros tristemente lo pudiéramos hacer, ellos llegan a Tesalónica y la palabra de Dios dice que llegan a predicar el Evangelio con denuedo. ¿Qué significa con denuedo? Con denuedo no solo significa que lo haces, ¿verdad?, con voz alta. Significa que lo haces sin miedo. Es más que una forma, es el fondo del corazón. No es ser, ¿verdad?, ruidosos. Es ser valientes, con denuedo, con valor llegaron Pablo y sus colaboradores a predicar el Evangelio. Cuando decimos con valor, significa que ellos estaban dispuestos ¿a qué? A sufrir otra vez lo que habían sufrido. Ese era el valor. Ellos no dijeron, bueno, ya vimos lo que nos pasó en Filipos, cambiemos, ¿verdad? Cambiemos la forma, cambiemos la estrategia, porque en Filipos nos golpearon, nos humillaron. Entonces ahora en lugar de hacer esto, mejor cambiemos el mensaje y seamos menos confrontativos. No, Pablo les está recordando que lo hicieron con valor, dispuestos a sufrir otra vez en gran oposición. Pablo y sus colaboradores no predicaban por conveniencia, no predicaban por comodidad, sino estaban convencidos que el Evangelio era verdad y que era poder para salvación a todo aquel que cree. Ese era su convencimiento. Tú que sirves, tú que tienes una responsabilidad en la iglesia, ¿seguimos hablando de Cristo cuando hablar nos va a costar? ¿Seguimos hablando de Cristo cuando hablar de Cristo nos va a posiblemente poner en una posición de ser lastimados? ¿O hablamos de Cristo cuando es seguro y cuando es cómodo? Para todo aquel creyente aquí que a lo mejor está empezando, ¿verdad?, su vida con Cristo, un creyente nuevo. Quizá lo único que tienes hoy en día es tu testimonio sencillo. Quizá eres como el ciego, ¿verdad?, de nacimiento en Juan 9, qué historia tan maravillosa en donde, ¿cuál es el testimonio del ciego? El testimonio del ciego no es teológico, es antes estaba yo ciego y ahora veo. Y qué poderoso, tan poderoso que a los fariseos esto les verdaderamente les hacía hervir la sangre.
Así que si eres nuevo, tú también puedes hablar con denuedo. Comparte que estabas muerto y ahora vives. Dios se glorifica, hermano, en una fe sencilla, que no se avergüenza de Jesús. Número 2, la vida que proclama el Evangelio se vive como mayordomos del Evangelio, no como dueños del Evangelio. Versículo 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo se ve él, a sí mismo, como alguien a quien Dios ha confiado un tesoro. El Evangelio. Pablo, mis hermanos, no inventó un nuevo mensaje, no lo adaptó, lo compartió de acuerdo a su contexto. Su corazón no era el de ganar la aprobación. Y no lo hizo así porque él sabía que un día, tú y yo, como él, rendiremos cuentas a Dios y no a los hombres. Nadie de nosotros es dueño del Evangelio. No podemos modificarlo como mejor creamos que funciona. Somos administradores de él. Literalmente la palabra mayordomo y la idea es que literalmente tú y yo no somos dueños de la empresa, no somos dueños del restaurante. Tú y yo, para todos los que nos sentimos mucho, ¿verdad? A veces somos los meseros. Somos los meseros del Evangelio. Dios es quien lo ha preparado. A ti y a mí nos toca ¿qué? Traerlo, servirlo. No queremos, ¿verdad? Que a ti y a mí, que después de que el chef prepare algo, ¿verdad? El mesero venga y diga, no, yo creo que de mejor debe estar así. Así te va a gustar más. Queremos el mensaje tal y como Dios lo ha dado. Y tú y yo somos mayordomos, no dueños. Y la vida que proclama un evangelio es la vida de aquella persona que actúa como tal, con temor y temblor ante modificar algo que no vemos en la palabra de Dios. Para los líderes, para los pastores, esto toca el corazón de nuestras motivaciones. Predicamos, enseñamos, servimos para buscar aprobación, para buscar control, para buscar influencia en las personas. Tenemos un mensaje que es diferente, ¿verdad? Cuando vamos con ciertas personas a cuando vamos con otras. Mis hermanos, la entrega del mensaje puede variar. Claro que puede variar. Pero no el mensaje. Pero no el corazón del mensaje. Pero no el evangelio. Si eres nuevo en la fe, quizás estás diciendo, bueno, a mí no me toca predicar desde el púlpito. Pero quiero decirte que Dios no se equivoca. Y si tú eres nuevo en la fe y vives alrededor de una familia que no es creyente, Dios te ha confiado su mensaje para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo. Lo que Dios te ha mostrado en Cristo no es para que lo guardes como si fueras el dueño. No es como tu coche para que cerrado el portón lo estés lavando y veas qué bonito se ve. Es para compartirlo con fidelidad, con denuedo como ya lo vimos y siempre pensando que eres el mesero de ese mensaje. No eres el dueño. Así que cuando las personas te digan, qué bárbaro, qué bonito predicaste, Héctor. Héctor es un gran predicador, mis hermanos. Son bendecidos. Pero cuando vayamos, ¿verdad?, con el pastor Héctor y le digamos, qué bárbaro, qué buen mensaje.
la forma, ¿verdad?, en que lo entregaste, yo estoy seguro que su pastor les va a decir, no. La gloria es para Dios. 3. La vida que proclama el Evangelio habla con integridad, habla sin manipulación. Versículos 5 y 6 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo insiste en que no usó palabras aduladoras, ni buscó gloria humana, no manipuló emociones. Mis hermanos, esto es importantísimo. No manipuló emociones, ni se aprovechó de la gente. Cuánto vemos y qué dolor me da y me enoja ver este evangelio que se aprovecha de la gente. Aquí Pablo les está diciendo, recuerden que yo no hablé de esa manera. Así que cuando vengan y les digan, ¿verdad?, que Pablo compartió este mensaje por dinero, ustedes van a poder decir, no. Porque nunca me aproveché de ustedes. ¿Qué hizo Pablo? Prefirió un mensaje sencillo, un mensaje claro, un mensaje que apuntaba a la gente a depender del poder del Espíritu, en vez de apoyarse Pablo en trucos humanos. Esto nos confronta como líderes a cómo hacemos ministerio. Y esto es difícil. Yo batallo. ¿Apelamos más como líderes a la emoción de la gente o a la verdad? Nos apoyamos y apelamos cuando vemos a la gente en una emoción a decir, este es el momento para lograr algo dentro de mi iglesia. Mucha gente aprovecha esto, ¿verdad? La gente con necesidad espiritual para ir y poderles decir, mira, si tú das 1,000, Dios te va a regresar 10,000. Y hay gente que está pasando por tanta emoción que mis hermanos están perdidos. ¿Qué creen que van a hacer? Ten esto y más. Porque lo necesito. Necesitamos proclamar el Evangelio con integridad y sin manipulación. El Evangelio es serio, es poderoso, no necesita ser manipulado. Para ti que eres un nuevo creyente, la aplicación es esta: cuando compartas de Cristo, sé honesto. Si no sabes algo, di que no sabes. Mis hermanos, hay veces que yo no sé. Y tengo que decir, no sé. Pero ¿han tenido, verdad, algún cristiano que se las sabe todas? Tienes una pregunta, no, mira, es que esto. No digo que no lo sepa, pero hay veces cuando te das cuenta que ha pasado, ¿verdad?, de querer edificarte a quererse edificar él mismo a través del sonido de su voz. Si eres nuevo, di que no sabes. Y sobre todo, sé honesto y no le digas a la gente, mira, yo puse mi fe en Cristo y el día de mañana, después de que lo hice, todos mis problemas estaban resueltos. Hazlo tú también, manita. Eso no es lo que hizo Pablo. Pablo no les dijo, gente de Tesalónica, tienen problemas, aquí está el Evangelio, con esto se les van a acabar los problemas. Número 4, y sí voy a llegar, Héctor, te prometo que voy a, aquí ya me pusiste el tiempo, está perfecto, sí voy a llegar. La vida que proclama el Evangelio es una vida que ama con ternura y con cercanía. Versículos 7 y 8. Dice Pablo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos
muy queridos. Pablo describe su trato como el de una madre que cría con ternura. Una madre no solo da educación, mensaje, guía, una madre se da a sí misma. Pablo les está diciendo, no solo les di información, me di a mí mismo. Esto es impresionante. El ministerio, la iglesia, no solo es transmitir información. Me encantó lo que el pastor dice. Nos reunimos entre semana y literalmente la idea es que el domingo nos juntamos a celebrar. El ministerio no solo es transmitir información, es compartir la vida. La iglesia, mis hermanos, pocas veces entendida es: unes tu vida con tu hermano y ese hermano une la vida contigo. Pones tu vida en manos del mismo Dios de la persona que está junto a ti y esa persona dice: yo pongo mis manos en el mismo Dios que tú pones tus manos. Tú eres mano, yo soy pie. Tenemos cosas diferentes dentro de la iglesia, pero estamos unidos. Así que no agarramos nuestras cosas, ¿verdad? En el primer momento en que el pastor invita a alguien que no se viste, ¿verdad? Un poco más casual, y se para y se va de la iglesia porque dicen, ya van a venir, ¿verdad? Los infieles aquí a predicarnos de traje. No. La iglesia, mis hermanos, no es eso, es compartir la vida. Y dentro de este compartir la vida habrá momentos que no veamos igual, habrá momentos. Habrá momentos difíciles, habrá momentos difíciles. Pero somos parte de una iglesia y en esta iglesia vamos hacia adelante. La pregunta, ¿verdad?, en este punto para nosotros líderes, tú que tienes un ministerio, es no solamente qué predicas, sino cómo amas a tu iglesia. ¿Se siente tu iglesia conocida por ti, acompañada, amada? ¿O se siente tu iglesia únicamente administrada por ti? Tú que eres nuevo, estás empezando en este camino, tu testimonio seguramente en estos momentos podrá no ser una gran explicación, pero sí es visible el amor genuino con el que tratas a otros aquí, con el que tratas a otros fuera de aquí. Tu paciencia, tu perdón, tu servicio, hablan muy fuerte del Dios y del Cristo que te salvó. Ama con ternura y con cercanía. Número 5, la vida que proclama el Evangelio sirve sacrificialmente sin aprovecharse de nadie. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo dice que trabajó noche y día para no ser carga a nadie, renunciando a un derecho legítimo, porque el obrero es digno de su salario. Y mis hermanos, aquel que vive de predicar la palabra, espero que entiendan esto, por su pastor, es digno de doble honor. Pablo tenía el derecho de exigir lo que era de él, pero dice: yo renuncio a esto con tal de quitar cualquier tropiezo. No todos tenemos que hacer exactamente eso. No todos tenemos, ¿verdad?, que renunciar a ese derecho. Pero el principio es claro. Una vida, un liderazgo que se sacrifica por el bien de otros es el que predica, el que proclama el Evangelio, en vez de usar a otros para su propio bien. ¿Has sentido alguna vez que los líderes están más cercanos a aquella persona que misteriosamente es quien tiene más posibilidades económicas?
Qué bueno que aquí no pasa porque no vi que nadie dijera. Qué bueno. Eso pasa en otras iglesias. No debemos de hacer esto. Líderes, pastor, yo, nuestra vida proclama, ¿estoy aquí para ser servido o estoy aquí para servir? Tienen, ¿verdad? No quiero meterme en problemas, ¿verdad? Pero el cajón de estacionamiento más cercano, reservado para el pastor. Eso es brutal, mis hermanos. El mensaje que manda es brutal. Ahora, si el pastor siempre llega primero, gloria a Dios, y se estaciona ahí, qué bueno. Pero alguna vez han visto qué mal ejemplo sería, ¿verdad? Todos llegan 2 minutos antes, llega el pastor y ahí está su lugar de estacionamiento. Si es un hombre mayor, no hay problema, claro está. Pero sí, me explico, ¿verdad? ¿Vives para servir o para ser servido? Y nuevos creyentes, quizá no está en ti aún decidir presupuestos dentro de la iglesia, programas dentro de la iglesia, la visión de la iglesia, pero tu disposición a servir donde nadie ve muestra que Cristo ha transformado tu corazón. Tu servicio sacrificial adorna el evangelio. Yo crecí, tuve la bendición de crecer en una iglesia bautista. El evangelio real, el bautista, ¿verdad? Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Todos los demás, bueno, el pastor Héctor tiene trabajo que hacer, pero crecí con buenos fundamentos. Pero me di cuenta en la universidad que la fe que decía tener, no sé si era en ese momento verdad. Después de que me gradué de la universidad y que me aseguré que el evangelio que había creído se veía en mi vida, fui a una iglesia y aún recuerdo que el pastor se paró y dijo, iglesia, esta es una iglesia grande, tenemos un problema. El problema es que tenemos todo un programa de niños el sábado en la tarde, más de 500 niños. Es una iglesia en Estados Unidos enorme. Y tenemos un problema. El problema es que la persona que trabaja en la iglesia no viene el sábado y se queda la basura del refrigerio de todo ese programa el sábado en la noche y en la mañana nadie la saca. ¿Alguien lo quiere hacer? Mis hermanos, fue como si el Señor me estuviera en ese momento diciendo, sí, tú llevaste líder de jóvenes, sí, tú creciste en la iglesia, sí, vienes de 2 generaciones. Y en ese momento fue cuando verdaderamente sentí que empecé a proclamar en mi vida un evangelio del cual había yo creído. Y sé que en esta iglesia debe haber alguna necesidad, estoy seguro que se van a acercar al pastor Héctor a decirle, yo quiero servir. Eso proclama el evangelio que hemos creído. Número 6. Pues son 7. Sí, vamos a llegar, les prometo. La vida que proclama el evangelio da ejemplo en el día a día. Versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Brutal. Pablo apela, mis hermanos, no solo a lo que les enseñó, Pablo apela a lo que vieron los creyentes. Dice que vieron una conducta santa, justa e irreprensible en el día a día, en lo cotidiano. Y después dice algo que debería de verdaderamente ponernos nerviosos. Dice, no solo ellos eran testigos, sino Dios. No habla de una perfección sin errores, sino de una congruencia. Pablo era la misma persona en público, en privado. Era la misma persona con inconversos y con hermanos. La pregunta dura para los líderes es, si alguien conviviera contigo una semana completa, ¿su confianza en el evangelio aumentaría
o disminuiría. Que lo que enseñemos los domingos en los grupos pequeños, en los ministerios, sea comprobable toda la semana. Cuando estaba yo orando para casarme, hay un principio para aquellos jóvenes que se van a casar y el principio es, con esa persona que te vas a casar, te debería de gustar más su vida cada vez que vas más adentro de su vida. Así deberían de ser la vida de nosotros los cristianos. Que les guste a la gente de afuera nuestra vida cada vez más, más adentro en nuestra vida. Porque aquí los domingos ustedes van a decir, el pastor es elocuente, pero ahí está mi familia. Y ellos saben que entre semana batallo, que tengo algunas cosas en mi corazón que trabajar. La casa del pastor debería de ser abierta en ese sentido. Porque la vida espiritual de los líderes, mis hermanos, nunca es privada. Siempre debería de ser pública. Para ti que eres nuevo creyente, entiende esto. Tu vida es un mensaje. Así que tus decisiones, ¿verdad?, en redes sociales, en la escuela, en el trabajo, dicen a alguien de quién gobierna tu corazón. Y último punto, porque ya voy en negativo. Número 7, proclamar el evangelio con nuestra vida es exhortar como un padre que ama. Versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Pablo les recuerda que exhortó, consoló, encargó como un padre a sus hijos, buscando una cosa, que vivieran como es digno de Dios. El liderazgo que adorna el evangelio es un liderazgo piadoso pero firme. No es blando, tampoco es abusivo. Exhorta con claridad, pero desde un corazón lleno de amor y desde un ejemplo dado. Algunos debemos, como líderes, crecer en valentía para exhortar. Algunos vamos como el péndulo, ¿verdad? Algunos vemos el pecado y decimos, no, ¿yo quién soy para juzgar? No, ¿quién eres? El pastor de la iglesia. Eso es lo que eres. Otros debemos de crecer en ternura. No hagas esto. No somos dueños de la vida de las personas, mis hermanos, los líderes. No somos reyes de la vida de las personas, ni su Salvador. Salvador solo hay uno. Y nuevo creyente, esto es importante para ti. Dios quiere usar a otros creyentes para corregirte, para animarte y para guiarte. No rechaces esa voz paternal que Dios pone a tu alrededor por medio de la iglesia. Si un hermano se acerca y está contigo y usa para corregirte, escucha. Muy bien. 7 cosas que podemos, de la forma que debemos de vivir para proclamar el evangelio con nuestra vida. Quiero terminar con esto. Después de haber dicho todo esto, quiero decirles, mis hermanos, que yo también, así como ustedes, creo que la eficacia del mensaje del evangelio siempre dependerá en última instancia de nuestro Dios soberano. Lo creo firmemente. En última instancia, la eficacia del mensaje depende no de ti, no de mí, depende de Dios. Y esas son buenas noticias. Buenas noticias para mí. Pero el recordatorio de Pablo a los tesalonicenses nos recuerda que todo hijo de Dios proclama un mensaje con su vida. Inclusive en otra de las cartas de Pablo, específicamente a Tito, lo exhorta a que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador.
Él debía de darle ese mensaje a la iglesia. Pablo no fue el buen pastor, Pablo no fue perfecto. Pablo escribió, ¿verdad?, lo que conocemos. Pablo sabe que él, aún no queriendo pecar, pecaba, y que lo que quería hacer a veces no lo hacía. Pero el único que sí vivió de manera perfecta fue Cristo. Jesús sí vivió de manera perfecta. Él sufrió voluntariamente por nosotros, no solo un rechazo humano, sino la cruz. Fue un mayordomo fiel del plan de su Padre. Nunca manipuló a nadie, nunca tuvo una doble intención, nunca usó a otros para su beneficio. Nos amó hasta darse a sí mismo. Sirvió sin esperar nada a cambio, vivió una vida sin pecado y el día de hoy nos sigue exhortando como un Dios que consuela, que anima, pero también que corrige. Te dejo con esto. Imagínate el impacto de una iglesia donde cada pastor sirve liderando con humildad, no buscando su propia gloria, donde se predica un evangelio por el que vale la pena sufrir, asumido como un tesoro que administramos y no como algo que podemos cambiar a nuestro antojo. Imagina una iglesia donde el mensaje se anuncia con integridad, sin manipulación, sin doble agenda, donde los miembros se aman de verdad, con la ternura cercana de una madre que entrega no solo palabras, sino su vida. Imagina jóvenes que nadan contra la corriente, sirviendo sin aprovecharse de nadie, dando ejemplo en lo cotidiano, de tal manera que su manera de vivir hace creíble el evangelio que confiesan tener. Imagínate familias que viven el evangelio no de domingo, de lunes a sábado, y se reúnen los domingos para festejar. Esa clase de iglesia aún no sería perfecta, pero sí sería distinta. Y sí sería regresar a lo que Cristo enseñó. Sí sería un buen concepto de iglesia. Y sí daría un buen testimonio. Recuerden, en un mundo profundo, lleno de desconfianza, esa congruencia entre el mensaje que predicamos y vivimos adorna la doctrina de Dios. Y últimamente manda el mensaje al mundo, que el mensaje de Cristo es lo único real y verdadero que tú y yo tenemos en este mundo.